Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Es un grande privilegio la oportunidad de poder compartir la palabra y juntos ser edificados en esta noche por nuestro Padre. Yo agradezco a todos los que están ya conectados. Sabemos que estamos muy necesitados. Estamos dependiendo de nuestro Padre y de nuestro Dios. Y quiero solicitarle que por favor se una a mí para hacer una oración a Dios, pidiéndole que Él nos edifique a través de su Santo Espíritu con su palabra en esta oportunidad. Por favor, acompáñeme y oremos juntos. Padre, te damos gracias infinitamente en esta noche por tu presencia, por tu amor, por tu gracia y misericordia, Señor, por todo lo que tú has hecho, estás haciendo y harás. Padre, estamos confiando y creyendo que estamos en tu voluntad y propósito y preparados, Señor, para recibir tu instrucción, preparados para recibir tu mandamiento, tu palabra, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu sea en esta oportunidad y siempre el que nos enseñe, Señor, y nos haga comprender tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad. Sabemos que tu palabra, Señor, salió de tu corazón para nuestro corazón. Haznos, Señor, como tu Hijo, mansos y humildes de corazón, de tal manera que podamos recibir por la fe esta noche tu enseñanza, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, queremos obedecerte, Padre, y queremos servirte. Yo bendigo, Padre, a tu pueblo en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien, amada iglesia, yo quisiera aprovechar los próximos minutos para compartir contigo algo que el Señor a través de su Espíritu ha puesto en mi corazón y es relacionado con el llamado de Gedeón o el llamamiento de Gedeón. Tal vez hemos oído hablar sobre este personaje Gedeón, que está su narración contenida en el libro de los Jueces, capítulo 6 y capítulo número 7. Con la ayuda del Señor vamos a entresacar algunos versículos de ahí para comentarlos en esta noche, esperando que el Espíritu Santo sea quien los tome y pueda aplicarlos a cada necesidad en esta oportunidad. A manera de introducción, solo déjame decirte, por favor, que la historia de Gedeón, como he dicho, está contenido en uno de los libros del Antiguo Testamento, como lo es el libro de Jueces. Este libro bíblico forma parte del Antiguo Testamento y es parte de la Tanaj hebrea. Pertenece al grupo de los libros llamados históricos y está ubicado para que tú te puedas coordinar ahí en la Biblia entre los libros de Josué y Ruth. A veces cuesta un poquito encontrarlo, pero está entre Josué y Ruth. Su autor, sabemos que es alguien desconocido, no se sabe con seguridad y certeza quién fue su autor. Sin embargo, se cree que fue el profeta Samuel quien le dio la forma literaria que ahora tiene ese libro. Ahora bien, a manera de introducción te decía, ¿de qué trata este libro? Déjame contarte que es una narración del período que va desde la muerte de Josué, siervo de Dios, hasta el nacimiento del profeta Samuel. Tú sabes que todo este periodo de los jueces, ellos fueron los que Dios levantó para dirigir y llevar adelante al pueblo de Israel. Y el primer juez que fue elegido para esa tarea fue un siervo llamado Otoniel. Ahora yo quisiera que vayamos entrando en materia y hablemos un poquito del personaje llamado Gedeón. En hebreo esta palabra significa, escucha lo que significa: desacuerdo, destructor, guerrero, poderoso. Eso es lo que significa Gedeón. Fue el quinto juez
de Israel de todos los jueces que tuvo, el número 5. Y estudiando la palabra vemos en la vida de Gedeón algunas características que sobresalen entre otras, o por lo menos a mí me llamaron la atención. Era precavido, era una persona, un hombre espiritual, diligente y obediente. Dios lo usó para vencer a los enemigos del pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Tú sabes que el pueblo de Israel ha tenido muchos enemigos y uno de ellos fueron precisamente los madianitas. Y tú sabes de dónde provienen los madianitas, de un personaje llamado Madián, que significa, interesante lo que significa Madián, contienda, rencilla, pleito, conflicto, dificultad. ¿Conoces tú gente con esas características? Seguramente sí, ¿verdad? O a lo mejor alguno de nosotros reunimos una de esas características y no todas. Pero el Señor, cuando nos ponemos en las manos de Él, todo lo vuelve para bien. De manera que Madián, de donde provienen los madianitas, fue hijo de Abraham y de Cetura. Por si tú no lo sabías. De ahí descendieron los madianitas, pueblo enemigo acérrimo de Dios, del pueblo de Dios. Ahora, por favor, acompáñeme y abramos las Escrituras en el libro de Jueces, capítulo número 6. Dice la palabra en el verso número 1. Habla de la opresión de Israel a causa de los madianitas. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Qué extraño, ¿verdad? Qué raro. Los hijos de Israel, o sea, el pueblo de Dios, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué pasó como resultado? ¿O qué pasó como consecuencia? Dice que Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. Iglesia, ¿quién fue el que entregó en las manos de sus enemigos al pueblo de Israel? Fue Dios mismo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque fueron desobedientes, se apartaron de la ley del Señor. Y sigue narrando aquí la palabra en el verso número 2, capítulo número 2, capítulo 6, verso número 2. Y el poder de Madián, dice, prevaleció sobre Israel. ¿Pero por qué? Porque Dios así lo dispuso, porque Dios así lo autorizó. No estamos a expensas del enemigo, iglesia. El enemigo solo puede hacer con nosotros lo que nuestro Padre, lo que nuestro Dios le permita. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas, los hijos del oriente, y subían contra ellos. El verso 4 dice: acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Verso 6, capítulo 6 de Jueces. Así, de esta manera fue empobrecido Israel en grande manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vemos entonces, iglesia, en esta narración que, para variar, el pueblo de Dios fue desobediente. No estuvo al tanto de los requerimientos y de la voluntad de Dios, y se apartaron de sus caminos, no le quisieron obedecer, y el Señor, como consecuencia de la dureza de su corazón y de su
de su incredulidad, podríamos decir, los entregó en manos de los madianitas. Pero ojo, repito también, no estamos a expensas del enemigo. Dios tomó la decisión de entregar al pueblo de Israel en manos de los madianitas porque ellos dieron motivo, ellos dieron la razón, la causa. Y de la misma manera, hermana y hermano que me estás escuchando y viendo, por favor, no demos lugar al Señor nuestro Dios para que Él tome decisiones respecto de nosotros que nos puedan llevar a una situación como el que atravesó el pueblo de Israel en esta oportunidad. ¿Por qué lo hizo Dios? Para enseñarles, para educarlos, para que aprendieran que es Dios el que manda, es Dios el que gobierna y Él es el que toma las decisiones. A Dios, amada iglesia, se le obedece o se le obedece. No tenemos otra opción. Mejor ser humildes, mejor ser sencillos como el Señor Jesucristo, y de manera buena, de manera voluntaria, someternos a la voluntad del Padre, nos convenga, no nos convenga, nos guste, no nos guste o como sea. Pero tenemos que entender que el jefe, el que manda, se llama Jehová de los ejércitos. De manera que, déjame repetirte el verso 6, capítulo 6 de Josué. Así, es decir, de esta manera fue empobrecido Israel en grande manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Quiere decir que yo estoy seguro más bien que Madián o los madianitas ni sabían que por voluntad de Dios estaban haciéndole un daño al pueblo de Israel. Pero eso colaboró para bien, como dice la palabra en Romanos, que las cosas cooperan para bien para los que amamos al Señor, para los que hacemos su voluntad. Dice la palabra que derivado de la opresión, de la escasez y la pobreza que Dios permitió para el pueblo de Israel, no tuvieran otra que levantar su vista al cielo y clamar. Ahora, algo interesante. ¿Será clamar hacer una oracioncita como las que acostumbramos a hacer cuando desayunamos, almorzamos o cenamos? No, iglesia. El clamor es una oración, es una comunicación con nuestro Padre emergente, con mucho ánimo, con mucha necesidad, con mucha imperatividad, diría yo, que nace de lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra vida. Angustiados, clamó el pueblo del Señor, y dice el verso 7: y cuando los hijos de Israel clamaron a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice Jehová el Señor, Dios de Israel, fui yo el que os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Todo eso, iglesia, al pueblo de Israel se le había olvidado. Como muy seguramente a nosotros se nos olvida todos los favores, todos los beneficios que nuestro Dios y Padre nos ha venido haciendo desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Hermano y hermana, vuelvo y repito, reconozcamos a nuestro Dios, como nuestro Padre, y de Él proviene todas las cosas que nos suceden a nosotros. No estamos a expensas a la casualidad, no estamos a expensas de la improvisación. Dios es soberano, Dios es todopoderoso y Él tiene el control de tu vida, de mi vida, de nuestras necesidades. De manera que, si seguimos analizando rápidamente el pasaje de Jueces 6, ahora vamos al verso número 9. Y sigue narrando el escritor y dice: y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros y os di su tierra.
Y yo dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no me habéis obedecido. ¿Por qué estaba molesto el Señor? ¿Por qué estaba enojado Dios? Porque, hermano, les había dicho a su pueblo que no pusieran los ojos, que no confiaran en dioses extraños, que no fueran idólatras. Sin embargo, ellos pusieron su confianza, ellos pusieron sus ojos en los ojos de los dioses de sus enemigos, de los amorreos, de los madianitas. Sin embargo, hermano, eso molestó tremendamente al Señor. Porque tú sabes que si algo no le agrada a nuestro Dios, es la idolatría. Y podría alguien decirme: ay, hermano, pero yo no tengo imágenes en mi casa, no tengo nada ahí que desagrade al Señor. Es probable que así sea, y te felicito por ello. Pero a veces hacemos de nuestra vida, o tenemos en nuestro corazón, cosas que idolatramos, a las cuales le damos más importancia que lo que merecen. ¿Cómo qué, hermano? Pues a lo mejor una posición económica, a lo mejor un grado o estudios universitarios, tu casa, tu esposo, tus hijos, un vehículo, el trabajo que tienes, una cuenta de banco, qué sé yo. Incluso si vamos al deporte: no, es que yo soy fan, yo idolatro a tal equipo, al Barcelona, al Real Madrid, a los cremas de comunicaciones, al Municipal. Hermano, todo eso no es del agrado del Señor. Tenemos que reconocerlo y ser fieles al Señor, tener un corazón manso, humilde y agradarnos, esforzarnos por satisfacer los deseos del corazón de nuestro Padre, no nuestro corazón. No estamos en la tierra para satisfacer nuestros deseos, los deseos de nuestra carne, sino los deseos del Señor. Es decir, tenemos que ir cambiando nuestra forma de pensar y agradando al Señor en todo nuestro proceder. Luego vamos al verso número 11, capítulo 6 del libro de Josué, y vemos ahí el llamamiento de Gedeón. Dice el verso 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra. Cuando se habla del ángel de Jehová, algunos teólogos consideran que se refiere a la persona del Señor Jesucristo. No vamos a entrar en ese detalle, pero yo leo aquí la palabra que dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Ebieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué ha ocurrido esto y todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. A veces esa es nuestra actitud. Nos empieza a ir mal, nos empiezan a salir mal las cosas, caemos enfermos, tenemos una pérdida económica, nos despiden del trabajo, tenemos un accidente, una estafa, un engaño, cualquier situación adversa, y le echamos la culpa a Dios. Iglesia, el Señor nuestro Dios no tiene culpa de nada. Somos nosotros quienes se buscaron esa pobreza en esa oportunidad, según leemos aquí en Josué capítulo 6. ¿Por qué fue que Dios decidió entregarlos en manos de los madianitas durante 7 años? Por la dureza del corazón de ellos, por la desobediencia de ellos, por haber puesto sus ojos en los ídolos de sus enemigos. Por eso tenemos que tener nosotros, iglesia, mucho cuidado. Tenemos que ser muy cautelosos
muy respetuosos de obedecer lo que el Señor demanda. ¿Y cómo sabemos lo que Dios demanda? Aquí está contenido su voluntad en su palabra. Luego dice el verso número 14. Estamos en Josué 6. Y el Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo?, le dice el ángel de Jehová. Y él respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Hermanos, no es con nuestra fuerza que debemos de librar las batallas, es con la fuerza del Señor. No es con espada, no es con ejército, dice la Biblia, sino con el poder del Espíritu del Señor. A lo mejor estamos en debilidad, a lo mejor estamos enfermos, estamos escasos económicamente, pero si el Señor nos manda a hacer una obra, si el Señor nos manda a hacer algo, hagámoslo con fe, con valentía, en el nombre del Señor, sabiendo que es Él el que nos da la victoria, sabiendo que es nuestro Dios el que nos da la victoria día a día tras día. De manera que si seguimos narrando o leyendo un poquito más, dice por ejemplo, más adelantito en el verso 20, dice: y el ángel de Jehová le dijo: toma tu carne y el pan sin levadura, ponlo sobre la peña y derrama el caldo. Y así lo hizo, porque le había ofrecido una ofrenda. Entonces el ángel de Jehová extendió la punta de su vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca, consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista, y se asustó Gedeón. Y dice la palabra en el verso 22: y al ver Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y el Señor le dijo: la paz sea contigo, no temas, Gedeón, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y le llamó: el Señor es paz, porque el Señor es príncipe de paz, el cual permanece en Ofra de los Ebiezeritas hasta el día de hoy. Luego sigue la narración comentando que fue ordenado Gedeón de parte del ángel de Jehová que destruyera la estatua de Baal, que destruyera la Acera, la diosa, y derribara todos los altares paganos idolátricos que se habían levantado. Y no se habían levantado, hermano, únicamente dentro del pueblo de Madián, de los enemigos de Israel, sino que también la influencia de ellos religiosa había causado mucho impacto dentro del pueblo de Dios, y todos esos altares, todas esas imágenes fueron destruidas. Eso es lo que Dios quiere, hermana o hermano. Ten mucho cuidado, revisa tu casa. Si tú tienes imágenes ahí, que es de mi abuelita, que era de mi abuelito, que era de mi mami, sea cual sea la imagen que tú puedas tener, literalmente hablando, no es del agrado del Señor. Y cualquier imagen idolátrica que tengamos en nuestro corazón, también tenemos que despojarnos de él, hermano, porque el único que necesita llenar todo nuestro corazón es Jehová nuestro Dios, que está sentado ahora mismo en su trono, amándonos de tal manera, dice la palabra, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Por eso tenemos que tener agradecimiento en nuestro corazón. Luego dice la palabra, por ejemplo, después de que Gedeón obedeció y tomando el cuidado no quiso destruir las imágenes que le habían mandado a destruir de día, sino que fue de noche para que no tuviera problemas. Sin embargo, hermano, dice el verso 33:
Pero todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron, acamparon en el valle de Jezreel. Escucha lo que pasó. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Eso es lo que tú necesitas, hermana, hermano. Eso es lo que yo necesito. Que el Espíritu de Jehová venga sobre nosotros y que nos use para sus propósitos. Y dice la palabra, y tocó la trompeta, o sea, Gedeón, pero no Gedeón solito, sino que lleno del Espíritu Santo, podríamos decir. Dice que tocó la trompeta y los ebiezeritas se juntaron para seguirle. Envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirle, y envió mensajeros a Aser y a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro, porque iban a pelear no en el nombre de ellos, sino que en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Como le dijo David a Goliat, tú vienes a mí con espada, con ejército, con lanza, con escudero, como todo un guerrero, pero yo te voy a decir algo, Goliat, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Qué pequeña gran diferencia, ¿verdad? Entonces dice que todavía endurecido un poquito en su corazón, Gedeón, incrédulo en su corazón, le pone a prueba al Señor en el verso 36, capítulo número 6. Entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano Gedeón por la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Ese es el Dios que hasta nos complace en nuestras señales que le pedimos. Y Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer una prueba más con el vellón, que ahora todo esté seco, el vellón que esté seco y que haya rocío en toda la tierra. Y así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Ese es el Dios que tenemos, amada iglesia. Un Dios que hasta satisface a veces señales y caprichos y cosas que le ponemos a Él. Pero en esta oportunidad entiendo yo que Gedeón necesitaba la seguridad. Tal vez la seguridad que tú andas buscando a través de una señal como la que le puso Gedeón, yo creo que es válido. Creo que es correcto hablar con el Señor, orarle al Señor y decirle, yo lo he hecho. Viene a mi mente que hace 23 años fue sometido a una cirugía de corazón. Yo creo que tú conoces mi testimonio. Y yo le dije al Señor, Señor, si tú estás en el asunto, dame una señal. Tengo temor, tengo miedo. Y puede que ese sea tu caso. Tal vez tienes que tomar una decisión muy importante, muy trascendental. Y no estás seguro si Dios está en el asunto. Pues ora al Señor, pídele al Señor. Yo le dije en esa oportunidad, Señor, dame una señal como a Gedeón. Y oré y así se quedó. Pasaron unos días y como 2 semanas antes de la cirugía, hermana y hermano, yo veo a través de un sueño, viene el Señor y me presenta al cirujano que me hizo el procedimiento de mi corazón. Me permitió ver en detalle todo el procedimiento, todo lo que me iban a hacer, y todo salió bien, todo salió nítido. Entonces el Señor me complació a mí de esa forma, de esa manera, y aún a pesar de esa experiencia, iglesia, yo tenía miedo, tenía temor, porque somos carne, somos polvo, es natural, hermano, que le tengamos miedo y temor a lo desconocido. Pero no se nos olvide que más poderoso es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros, el que está en el mundo, y que estamos en las manos del Señor. Vuelvo y repito, a ti no te va a pasar
nada, hermana o hermano, que tu padre no permita. Si nos va a venir algo malo a nuestra vida, como le llegó a Job, es porque Dios lo permitió. Si vino la pobreza, si vino la prueba, si vino la persecución al pueblo de Israel a través de los madianitas, como estamos comentando en esta noche, fue porque el pueblo dio motivo. Por eso fue. De manera que sea bueno o sea lo malo que pueda venir a nuestra vida, tenemos que tener la seguridad y confianza que es el Señor que lo ha permitido. Si viene algo negativo a tu vida o algo positivo a tu vida, hermano, viene de la mano del Señor. Como le dijo Job a su esposa, que una vez le juró ser fiel en todo, estar con él en la abundancia, en la pobreza, en la prosperidad, en la salud, en la enfermedad. Y cuando lo vio sin bienes, sin dinero, sin hijos, porque se los había quitado el Señor, y sin salud, le dijo: mira, Job, mejor maldecí a tu Dios y muérete. Pero mira qué actitud la que tomó Job. Le dijo: mujer, ahora has hablado como una cualquiera. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Mira qué respuesta. Mira qué carácter de hombre. Por algo Dios permitió ponerlo a prueba, porque sabía que iba a salir victorioso. Sabía que no le iba a negar, que no iba a dejarle a él algún despropósito, sino que él sabía, él conocía a su Dios, como tú tienes que llegarlo a conocer, como yo tengo que conocerlo también, confiar en él. Y si algo malo llega a nuestra vida o algo bueno llega a nuestra vida, como decía Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero ¿qué hacemos a veces? Dios permite probar nuestro corazón y viene algo malo, y hermano, y empezamos a renegar. Dejamos el evangelio, le damos la espalda al Señor, nos vamos de la iglesia, entregamos el privilegio, ya no queremos orar, no queremos leer la Biblia, no nos queremos congregar. Hermano, eso es inmadurez. Eso no es una actitud de la cual Dios se pueda agradar. Nosotros tenemos que ser, repito, humildes como el Hijo, como el Señor Jesucristo, que entendió el plan de su Padre y le dijo: Padre, si eso es lo que te agrada a ti, si eso es lo que tú has decidido para mí, la cruz y el derramamiento de mi sangre para el perdón de los pecados de tu pueblo, que así se haga, que lleve a cabo. Y vemos cómo, hermano, de esa manera y con esa actitud, el Hijo agradó total y absolutamente al Padre. ¿Quieres tú agradar a tu Padre? ¿Quiero yo agradar a mi Padre? Aceptemos su voluntad, sea buena, sea mala, nos convenga, no nos convenga, nos guste o no nos guste, nos agrade o no nos desagrade. Dios es Dios, Él es soberano y Él es el único Dios verdadero. Así que, iglesia, ese es el Dios que se nos ha revelado a nuestra vida. De manera que ahora entramos al capítulo número 7, rápidamente, y dice el verso 1, estamos en Jueces, capítulo 7. Entonces se levantó temprano Jorobaal, es decir, Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Herod. Y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de Mor, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: mira cómo Dios hablaba con su siervo. ¿Crees tú que Dios no puede hablar contigo de la misma manera? ¿Por qué no? Yo creo que sí. Yo he hablado con el Señor, Él ha hablado conmigo, contigo también. Tenemos un Dios vivo, no un Dios de madera, de metal, de yeso o de bronce. Un Dios, hermano, vivo, real, que ahora mismo está sentado en su trono, gobernando, teniendo todo absolutamente bajo su control. Tu bienestar está bajo el control de Él, tu prosperidad está bajo el control de Él, tu limitación, tu pobreza, tu escasez, tu falta de trabajo, tu enfermedad, lo que sea, hermana y hermano, todo está bajo el control de nuestro Dios. Y el Señor dijo a Gedeón:
el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en tus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso. Escuche esta palabra. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. ¿Te das cuenta? El riesgo que corremos, hermano. Hay gente, hermano, o a veces somos tan incautos, tan inmaduros, que creemos que por nuestra fuerza, creemos que por nuestra inteligencia, nuestro nivel alto intelectual, logramos esto, logramos aquello, edificamos aquí, fuimos allá, volvimos para acá. No, hermano, es porque Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado los recursos y la oportunidad. No le quitemos a Él la gloria en ningún momento. Siempre, en todo momento, démosle únicamente a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú no la mereces, tampoco yo la merezco, nadie la merece, solo nuestro Dios y nuestro Padre. De eso Él se agrada, que seamos humildes. Y dice en el verso número 3: ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble. Oiga esta palabra: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y escucha lo que pasó. Eran 32,000 en total. Y dice que 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. O sea que eran 32,000. O sea que si tú sacas un porcentaje ahí, hermano, la mayoría es gente temerosa, miedosa, no le gusta arriesgar, no le gusta creer, se vuelve incrédulo, se vuelve duro de corazón, se vuelven como Tomás, hasta no ver, no creer. Dios anda buscando hombres y mujeres de fe. Dios anda buscando hombres y mujeres que creamos la palabra, que creamos su evangelio, que creamos en sus promesas y confiemos y esperemos en Él únicamente. De manera que el verso 4, capítulo 7 de Jueces, sigue narrando y dice el Señor: y el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso, Gedeón. Estamos hablando que eran 32,000 en total y únicamente habían quedado 10,000. Y para Dios todavía le parecía demasiada gente. Hazlos bajar al agua y ahí yo te los probaré. Y será que cuando yo te diga: este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga: este no irá contigo, ese no irá. Verso 5: e hizo bajar el pueblo al agua, o sea, los 10,000. Los otros 22,000 ya se habían ido. Y el Señor dijo a Gedeón: pondrás a un lado a todo el que lamiere el agua con su lengua. Escucha con atención esta parte. Pondrás aparte a todo el que lamiere el agua con su lengua, como lame un perro, y a todo el que se arrodille para beber. Es decir, los que laman el agua como lo hace un perro, pónmelos aparte, y todos los que se arrodillen, o los que, como decimos en buen chapín, se embroquen sobre el río y beban el agua, me los pones por favor, Gedeón, aparte. Así voy a hacer yo la distinción. Y dice narrando la palabra, sigue narrando la palabra y dice en el verso 6: y fue el número de los que lamieron poniendo la mano a su boca 300 hombres, pero todo el resto del pueblo se arrodilló a beber. O sea, estamos hablando de 10,000 personas, ¿verdad? 9,700 se embrocaron, se tiraron, hermanos, sin importarles que estaban rodeados de enemigos. Pusieron seguramente para un lado y para otro lado sus instrumentos de guerra y de batalla, y no les importó, y empezaron a beber el agua así directamente con su boca del río. Hermano, esos son la mayoría.
Pero solo 300 fueron cautos, fueron inteligentes, fueron precavidos, estuvieron al tanto, sabían que estaban en guerra, sabían que tenían enemigos, hermano, alrededor. Entonces no se atuvieron. Ellos recogían el agua con la mano y la lamían como los perros, pero estaban al pendiente de sus enemigos. Esos son los hombres y mujeres que el Señor anda buscando. Y eso tipifica, hermano, a los que estamos preparándonos al pendiente, hermano, anhelando y deseando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, todos aquellos que se embrocaron directamente sobre el agua del río y no les importó los enemigos que estaban alrededor, hermano, son gente que no anhelan la venida del Señor. Es la mayoría. No están pendientes, no se consagran, no permiten que el Señor los santifique, no están viviendo una vida en el Espíritu, sino que andan caminando en la carne, muy confiados, muy contentos, compartiendo, degustando con el mundo, muy complacidos en su confort, hermano, disfrutando de las bendiciones del sistema y del mundo que ofrece. Hermano, gente así no se va a ir en el arrebatamiento. Tenemos que tener cuidado y mucha precaución en ese sentido. Y luego, pues la narración es un poquito larga, pero dice la palabra que con 300 hombres Dios le dio la victoria a Gedeón. Todo el resto, eran 32,000 en total, hermano, fueron descalificados, fueron aislados, podríamos decir. Y solo los 300 diligentes que eran temerosos del Señor, que eran obedientes, que siguieron las instrucciones de Gedeón al pie de la letra. Si seguimos leyendo el pasaje, cuenta ahí que la estrategia que Dios le dio a Gedeón fue que consiguiera unos cántaros. Le dio un cántaro a cada uno de los 300 y le dio una trompeta a cada uno de los 300. Y dice la palabra que a las instrucciones de Gedeón todos estaban atentos al líder. Todos estaban atentos a Gedeón. Y Gedeón les había dicho: lo que yo haga, de igual manera háganlo ustedes. Yo voy a romper el cántaro. Y dentro del cántaro iba, hermano, una tea con fuego que tipifica, hermano, el Espíritu Santo. La vasija, hermano, el cántaro significa o tipifica tu cuerpo. Es decir, más allá de tu cuerpo, hermano, dentro de nosotros está el Espíritu Santo de Dios, pero está el Padre también, está el Hijo también. Y dice la palabra que en un momento que les avisó Gedeón, rompieron los cántaros, que es lo que tú tienes que hacer y lo que el Señor espera de nosotros, que permitamos que sea roto nuestro cántaro, hermano, que nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra suficiencia, nuestra humanidad sea rota, sea quebrada, como cuando un alfarero está construyendo o formando una vasija y se le rompe para hacer otra. De esa manera, hermano, la parte humana que nos impide agradar al Señor, el Señor quiere que se destruya, que se rompa, para que permitamos que lo que está dentro, que es el Espíritu de Dios, salga y se vea. Y dice que tocaron la trompeta, hermano, la importancia también de la alabanza y de la adoración, la cual ha perdido mucha fuerza dentro de la cristiandad en estos últimos tiempos. Pero alguien dirá: pero hermano, yo voy a la iglesia los domingos y alabo al Señor, canto al Señor, adoro al Señor. Sí, está magnífico, yo te felicito. Pero ¿por qué no cantamos, adoramos al Señor en nuestra casa, en el automóvil, en el autobús, en nuestro trabajo, en un paseo, en un supermercado? Donde estemos, por donde vayamos, hermano, nuestra alabanza y nuestra adoración debe de ser un modo de vida, debe ser parte de nuestra vida. Yo no voy a esperar para el martes en la noche, en el caso de Lim, viernes en la noche, sábado en el servicio de oración o el domingo, los 3 servicios, para cantar, alabar y adorar a mi Dios. No, tenemos que hacerlo en todo momento. Como dice el Salmo 34, dice el rey David: en
toda hora, en todo momento, yo bendeciré, yo adoraré el nombre de Jehová. Repito, la alabanza, la adoración, todo, hermano, tiene que ser parte de tu vida. Debe ser el estilo de tu vida. Debemos de tener una vida de cántico nuevo, debemos de tener una vida de alabanza y de adoración permanente ante el trono de la gracia, o sea, delante de nuestro Dios. De manera que, para concluir, dice en el verso 19, capítulo 7 del libro de Jueces: y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él, o sea que los había dividido en 3 partes, 100, 100 y 100. Y dice que estaban afuera del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando apenas había apostado la guardia, tocaron la trompeta, símbolo de la alabanza, de la adoración, como cuando le preguntaron al Señor cuando iban a la guerra: Señor, ¿qué tribu subirá de primero? Dijo el Señor: que suba Judá, que significa alabanza, adoración. Y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías, es decir, los 3 grupos, tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda, tipo del Espíritu Santo, y las trompetas en la mano derecha, tipo de la alabanza y la adoración, para tocarlas, gritaron: la espada de Jehová y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento. Verso 21, capítulo 7 de Jueces. Y todo el ejército echó a correr gritando mientras huían, cuando tocaron las 300 trompetas. O sea que, iglesia, cuando hay alabanza, cuando hay adoración, los demonios salen huyendo. No le gusta al diablo, hermano, la alabanza y la adoración auténtica, genuina. El Señor puso la espada del uno en contra del otro por todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, hasta la orilla de Abel Meola, junto a Tabar. Y los hombres de Israel se reunieron en Neftalí, de Aser y de todo lado de Manasés, y persiguieron a los madianitas. Y Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín, diciendo: descended contra Madián y tomad ante ellos los vados hasta Betbara y hasta el Jordán. Y todos los hombres de Efraín se reunieron y tomaron los vados hasta Betbara y el Jordán. De esa manera, Dios le dio la victoria a Gedeón, iglesia, contra los enemigos de Israel, siguiendo las instrucciones que Dios le había dado a Gedeón. Y tenemos que percatarnos de algo: el que da las estrategias para tu batalla, hermana y hermano, no debe ser tu sabiduría, tu experiencia, tu conocimiento. Permitamos que sea Dios el que nos dé las estrategias para pelear nuestras batallas. Yo sé que me está viendo y escuchando mucha gente con mucha necesidad, metida en prueba, metida en tribulación, metida en angustia, en desesperanza. Pero, iglesia, yo te hablo a tu corazón y ministro tu alma en esta noche para decirte: no temas. Jehová, el Dios de Israel, el que dio la victoria a Israel por mano de Gedeón, está contigo. Pero ¿por qué Dios le dio la victoria después de haber permitido la persecución y la pobreza para su pueblo? Porque el pueblo se arrepintió. Y dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tus ojos no han visto. Cuando el pueblo de Israel reconoció su pecado, clamó a Jehová. Dice la palabra, capítulo 6 de Jueces, que Dios escuchó el clamor de su pueblo, atendió y les mandó un siervo, les mandó un profeta, llevándoles palabra y diciéndoles todo lo que iban a hacer. Y levantó un líder llamado Gedeón, que fue a él que Dios le dio la estrategia para derrotar a sus enemigos. Así que, hermana y hermano, en esta noche cobremos ánimo. Somos hijas e hijos de Dios. El Dios Todopoderoso,
el creador del universo, de las galaxias, de las estrellas, de las pléyades, de todos los mundos existentes. Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es tu Dios, Él es tu Padre y Él está contigo. ¿Qué demanda? ¿Qué nos pide? ¿Qué quiere? Que obedezcamos, que nos humillemos, que aceptemos su voluntad y que reconozcamos que no es con nuestras fuerzas que vamos a salir adelante o vamos a ganar las batallas, sino es con el poder de Él, es con el Espíritu Santo de Él. Así que te voy a invitar para que inclines tu rostro ahí donde estás y que presentes tu necesidad delante de tu Dios. Digámosle en esta noche que creemos en Él, que confiamos en Él, que lo seguiremos haciendo todos los días de nuestra vida. No solo esta semana, este mes, este año 21, no, todos los días de nuestra vida. Vamos a creer en Él, vamos a confiar en Él y solo vamos a esperar de Él, porque Él es el que nos pastoreará aún más allá de la muerte. No estaremos solos, porque Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Por favor, permítame bendecirte y orar por ti en esta noche. Padre, he compartido tu palabra a tu pueblo. Te doy gracias por él y lo bendigo, Señor. Bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Te pido que escuches toda necesidad que está siendo planteada delante de ti, que tú resuelvas, Padre, todo conflicto, que tú le des la victoria a tu pueblo, Señor. Que tú le des las estrategias a tu pueblo para pelear la buena batalla de la fe, Señor, y que tu Santo Espíritu nos respalde y nos dé la victoria en todo. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro Padre y gracias por tener misericordia de tu pueblo, al cual yo bendigo una vez más en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos, amados hermanos.